soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy les traigo al fin mi wrap up, mi resumen de lecturas de los últimos 3 meses, me parece, casi. Como 2 meses y medio o algo así. Me parece que no son como tantos libros, creo que son 5 libros los que leí, pero de los cuales pues hay mucho que decir y pues ya saben que luego estos videos se hacen un poco largos, así que pues no sé, vayan por cafecito, por botanas o pónganme de podcast mientras lavan trastes o hacen algo. Así que para que esto no se haga muy largo, vamos a empezar de una vez. El primer libro que leí fue Agnes Grey de Anne Bronte, que lo tengo en esta edición de Novelas Eternas. Y como les comentaba en el video pasado, en el tag de medio año que se los dejo aquí, este libro forma parte de una de mis decepciones, tristemente. No fue como la gran decepción de todas, pero pues sí esperaba más de este libro. Déjenme les platico. Para quien no conozca absolutamente nada de la historia de Agnes Grey, esta es la historia de una joven que pues viene de una familia pobre. Ella tiene a su padre enfermo, entonces pues ella quiere empezar a trabajar para así ayudar económicamente a su familia, pero también algo que desea mucho es sentirse útil porque siente que en su casa pues no la dejan hacer nada, como que, no porque como que la traten mal ni nada, sino como que no la dejan explorar todas sus capacidades, sino simplemente la tienen ahí y ella quiere superarse, quiere ser algo más de su vida. Entonces en ese sentido pues es como se siente un poco limitada en su casa. Así que Agnes Grey decide hacerse institutriz sin ningún tipo de experiencia previa, pero pues ella desea como formar niños, formar ahora sí que las nuevas generaciones. Ella tiene el deseo de trabajar con infancias, entonces pues se avienta así sin saber nada a ser institutriz. Y pues esto es algo que le hace mucha ilusión, pero por lo mismo de que no tiene experiencia pues va a ser algo mucho más complicado. Y pues de eso trata el libro. Aquí justamente todo el comienzo de la historia del primer capítulo. Y pues el libro trata el paso de Agnes Grey a través de diferentes familias y cómo va creciendo y aprendiendo más en su profesión y en lo que hace. Pero no solo vemos su desarrollo profesional, también vemos su desarrollo personal y claro, también vemos la historia de amor. Y creo que hay una frase que está casi al comienzo del libro que define muy bien lo que es este libro. Les voy a leer un poquito para que me entiendan. Dice, la señorita Grey era servicial, pacífica, reservada, tenía opiniones propias sobre todos los temas y se aferraba a ellas. Opiniones con frecuencia fastidiosas, pues siempre estaba pensando en lo que estaba bien y en lo que estaba mal. Que justo prácticamente de eso se trata el libro, vemos todas estas reflexiones, todas estas opiniones, porque sí, Agnes Grey está, le importa mucho esto del bien y del mal, por lo que temas principales en el libro también es como la religión y la moral, y pues lo que Agnes Grey piensa del comportamiento de las demás personas basado en esto, en su moral, porque pues ella es como este personaje, digamos que prácticamente casi todo lo hace bien. También en esta frase dice que Agnes sentía una especial reverencia hacia los asuntos religiosos, como les decía, y un afecto incomprensible hacia la gente buena. Me da risa porque como les digo que Agnes es considerada como esta chica que prácticamente como que es la mejor, que todo hace bien. Estaba leyendo reseñas de Goodreads y muchos dicen que, ellas la sintieron como muy juzgoncita, como en una superioridad moral y también como que por eso no les gustó el libro. Y con esto de que tiene una especial reverencia hacia los asuntos religiosos, pues, ¿qué les puedo decir? Ahí tiene un fetiche con los sacerdotes. No es cierto, pero pues sí, la relación que se da es con un sacerdote. Y pues también ahí se nota esa como obsesión con la gente buena, por así decirlo, porque de plano lo endiosa, para él esta persona de la que se enamora es como la mejor persona. Y pues a través de estas opiniones y estas reflexiones que nos va contando Agnes Grey, de las que pues les digo de eso va el libro, conocemos a las familias para las que trabaja, las cuales pues según lo que nos cuenta Agnes Grey, pues no son las mejores personas, ¿verdad? Al contrario, la mayoría son personas muy desagradables.
Algo que me gustó, aunque pues a mucha gente le parece que Agnes Grey se siente como juzgoncita, es que muchas de las críticas que ella hace van en torno a criticar el privilegio de clase, por ejemplo. Reflexiona también, por ejemplo, de la opresión de las mujeres trabajadoras y eso que, por ejemplo, ella era institutriz, no era una persona de servicio. Habla de la dificultad que tienen ellas para conseguir una independencia económica, incluso siendo de una familia rica como en la que ella trabaja. Ella ve como las jóvenes de ahí pues también digamos que no tienen otra salida para ellas más que el matrimonio, que es como esta imposición para ellas pues para no ser pobres y para no ser mal vistas durante toda la vida. Pero de todos modos Agnes insiste en hacer esta diferencia en que hay mujeres como ella que pues no tienen otra opción, no pueden elegir qué hacer con sus vidas. Entonces ahí habla, como les digo, de la opresión, de cómo ellas están obligadas a soportar cosas por la situación en la que viven. Y pues sí, mi parte favorita, varias de mis partes favoritas son estos momentos de reflexión, de observación que ella tiene de su entorno, porque incluso vemos cómo la afectan emocionalmente, le afecta mucho porque ella siente que tiene un gran potencial que ve desperdiciado en lo que está haciendo, pero a la vez sabe que pues no hay como otro camino para ella. Sus circunstancias no le permiten desarrollarse como ella quisiera y es algo que le duele mucho. Se siente reprimida todo el tiempo que trabaja con esas familias porque hay un montón de cosas que no le gustan y que ella tiene que ver y callar y aguantarse. Todo el tiempo vive resistiendo. Y por esto que les digo que se ve que le afecta emocionalmente, pues también esos momentos de reflexión se mezclan con momentos como de descripción de mucha tristeza y esas partes también están buenas. Y como les digo que Agnes Grey lo que hace es criticar mucho el privilegio, la clase, cuestiona mucho el comportamiento de las personas de clase alta con las que ella trabaja y a las que conoce. Porque una crítica que ella hace mucho es que la riqueza y la belleza que mucha de esta gente posee pues no tiene correspondencia alguna con la bondad, porque la mayoría de estas personas, como les digo, son muy desagradables. Entonces, pues sí, hay estas reflexiones en torno a la riqueza, a la belleza, también de la religión y también de los pasajes que más me emocionaron. Ustedes seguramente van a estar diciendo, Carla, pero no que te había decepcionado. Esperen, esperen. Justamente me habían emocionado mucho estos pasajes en donde pues vemos cómo Agnes Grey se va enamorando, porque son pasajes muy tiernos, o sea, como que su emoción por esta persona es muy tierna. Transmite de verdad esa emoción que ella siente en estos pequeños encuentros que tiene con el hombre que le gusta. Pero eso sí, como mencioné en un principio, y lo mismo que me pasó con Jane Eyre, en este caso con Rochester, pues hace un poco lo mismo de que termina como endiosando, idolatrando a esta persona, y eso como que no me agrada tanto, como que ya de plano no le ve defecto alguno. Lo tiene demasiado idealizado. Ahora sí vamos con lo que pues no me gustó, y es que se llega a sentir un poco lento y repetitivo, porque pues estas reflexiones que les cuento de repente como que comienzan a hacerse una y otra vez, como que llega a sentirse un momento en el que todo es lo mismo, es ella criticando a estas personas. Sobre todo al inicio se llega a sentir repetitivo en el sentido de que es ella criticando pues a la familia con la que trabaja, criticando a sus jefes, criticando el comportamiento de los niños con los que trabaja, entonces esa parte es un poco repetitiva. A mi parecer tiene un inicio muy lento y quizá no tan efectivo porque pasa mucho tiempo con esta primera familia que después pues es digamos importante como para su desarrollo personal y profesional porque es la primera familia, pero después prácticamente esos personajes y esa familia pues ya no importa absolutamente nada en el futuro, como que ya no tiene relevancia. Entonces pues ahí como que esa parte se pudo haber acortado bastante, porque digamos que esa es la primera parte del libro y pues la historia principal, y pues lo bueno está en la segunda parte, que entonces hace que el inicio se vuelva un poco tedioso. Y aquí de plano sí, ya lo que no me gustó es que, como les digo, vemos cómo esta historia de amor se va construyendo lentamente, va todo muy bien,
con sus momentos emocionantes, enredos, decepciones, y cuando ya todo va llegando así al clímax, al momento clave, viene aquí probablemente un spoiler de una novela de 1847, pero bueno, o sea, por si no quieren saberlo. Cuando llegamos a ese momento de clímax, todo se cae. Es la escena de declaración más sosa, más tibia, más sin chiste, sin pasión que yo he leído. Yo de verdad que esperaba ese momento como que siempre hay de declaración en el que el personaje que había sido como serio y tímido, de repente en ese momento se permite ser más expresivo, pero no sucedió. Prácticamente la declaración fue como de, pues yo creo que deberíamos estar juntos, Diosito yo creo que piensa que está bien, y pues hay que estar juntos porque me caes bien y porque nos conviene a los dos. Entonces fue como, ¿qué? ¿Cómo por? Y pues sí, lo peor fue que Agnes Grey se conformó con eso, o sea, lo amaba tanto que se conformó con eso, con esa declaración tan fea. Ay no, es así, ay no, eso fue lo que de plano no me gustó y para mí fue lo que arruinó el libro y pues sí como que me decepcionó un poco. Porque sí, la historia de amor definitivamente no es como el eje de la historia, como les digo, están todos estos temas de crítica social, pero pues también es parte importante de la vida de Agnes como para que le dieran ese final, ese cierre. Y de hecho leí que mucha gente en Goodreads decía que tampoco les había gustado, que a la pareja de Agnes, bueno, o sea, como que esta pareja entre este señorcito y Agnes les había parecido como muy sosa, muy sin chiste, y pues sí, al final se puede llegar a sentir así. El siguiente libro que leí, que en estos momentos siento que ya pasó un montón de tiempo desde que lo terminé, fue Lo que no se comprende, cuentos ilustrados de Inés Arredondo, que a Inés Arredondo solo había leído unos cuantos cuentos de ella en la escuela. Unos cuantos cuentos. Sí, me había tocado leerlos para la carrera. Pero pues como esos me habían gustado, yo quise leerla más y este fue uno de mis autorregalos de cumpleaños, me lo compré yo de cumpleaños. Y aquí me parece que venían solo 2 cuentos de los que ya había leído, que eran Estío y el otro no me acuerdo ahorita cómo se llama. El otro es La Tsunamita. Esto fue algo que noté ya desde que había leído esos cuentos que les digo. Y es que como que me costó trabajo entrar en la prosa de Inés Arredondo. Sí, como que me costaba un poco entrar en el ritmo de los cuentos porque había construida como una atmósfera muy pesada. Sí, como una atmósfera densa, pero no que esto sea algo malo, o sea, de hecho me parece que es muy a propósito. Y a mí me parece que esto es porque varios de los cuentos empiezan como con recuerdos o con flujos de pensamiento de personajes que todavía no sabemos quiénes son y que entonces todo esto no cobraba sentido hasta después. Era como difícil saber hacia dónde iba la historia, pero como les comento, no me parece que esto sea algo malo, yo creo que es parte como de la poética de los cuentos. Y me parece que tanto los cuentos como los personajes que Inés Arredondo construye son muy enigmáticos. Siempre parece que hay algo oculto, algo que solo los personajes saben y que de hecho muchas veces ni siquiera te explican. Solo te queda esa sensación de extrañeza, como de no saber por qué pasó lo que pasó o por qué los personajes actuaban de esa manera. Y algo que también me llamó la atención es que hay muchos cuentos que tratan de personajes femeninos muy jóvenes que se hacen pareja de hombres mucho más mayores de edad que ellas. Como que esto es una constante en varios cuentos, fue algo que me sorprendió. Y pues debido como a esta diferencia de edad, pues también se cuentan a través de estas historias varios relatos de abuso, de violencia, porque pues varias de estas mujeres no están ahí por su voluntad. Yo, como les digo, pues no había estudiado la obra de Inés Arredondo a profundidad, entonces igual y probablemente ya hay muchos trabajos de esto, de que hay varios cuentos así en donde las relaciones son entre hombres mayores y mujeres jóvenes. Y de aquí mis cuentos favoritos fueron, por mencionarles creo que ahorita 3, el primero es Río Subterráneo.
que si no me equivoco me parece que trataba de una mujer, de una familia que estaba tratando de que su sobrino no fuera por ningún motivo a visitarla a su casa, al pueblo donde ellos vivían, porque su familia tenía como un historial de trastornos como psicológicos, de locura, le llamaba ella. Y ella estaba segura de que era algo hereditario y de que tenía que ver con su presencia en la casa de la familia, entonces por eso quería evitar a toda costa que su sobrino llegara ahí. Pero me gustó como este concepto de que ella se sentía como la guardiana de la locura ahí dentro de esa casa. Y bueno, creo que ya nada más les voy a mencionar otro, pero el siguiente cuento que me gustó mucho fue Sombras entre sombras, que el título le queda muy bien porque es un cuento muy oscuro, muy fuerte, y justamente es de estos cuentos que les digo en donde hay una relación entre un hombre muy mayor y una joven. Además de que el cuento me parece que tiene como una reflexión muy interesante sobre la sexualidad, sobre el deseo femenino. Así que si ustedes no han leído a Inés Arredondo, de verdad este sí se los recomiendo mucho. El siguiente libro que leí y del cual ya les hablé un poco, les dije que es un libro que me gustó mucho, es Nimona de Andy Stevenson, que a este libro, que es una novela gráfica, entré sin saber nada y terminó siendo un 5 estrellas. Y pues bueno, es la historia de Nimona, una niña que es una cambiaformas, puede convertirse desde un dragón hasta un tiburón, lo que sea, y ella quiere ser una villana. Algo que me gusta mucho de esta historia es que empieza como in media res, creo que así le dicen, que empieza como a mitad de los hechos, por así decirlo, porque prácticamente el primer capítulo pues entra Nimona a conocer a este villano que es Blackheart. Y en ese momento todavía no sabemos ni quién es una, ni quién es el otro, ni por qué están ahí. Entonces como que empieza así de repente. Y eso me gusta porque te da la oportunidad de, a través de cómo va avanzando el libro, conocer el pasado de estos personajes a través de flashbacks, de recuerdos. Ves el desarrollo de estos personajes, cómo llegaron hasta ahí y por qué están actuando como lo hacen ahora. Entonces sí, no se dice todo desde un inicio, sino que se va como soltando ahí información a lo largo del libro. Y de hecho, pues el misterio se mantiene hasta el final. Me agradó también que esta vez como que la historia no estuviera contada desde el lado de los héroes, sino que al contrario, pues está contada desde el lado de los villanos, tanto con Nimona como con Blackheart, que es como el gran villano ahí del pueblo. Me gustaba verlos hacer sus planes malvados y cómo se emocionaban y luego ya cuando los llevaban a cabo. Pero también está interesante este planteamiento de esta línea muy delgada que hay entre los buenos y los malos y cómo no todo es lo que parece. Sí, o sea, de cómo no hay absolutos. Me parece que Nimona es una historia muy balanceada porque sí tiene muchos momentos de risa, que es algo de lo que me gustó mucho, me hizo reír bastante, pero también tiene muy bien planteados estos momentos de tristeza, de drama, de misterio, hasta incluso pues de romance, y no se siente desordenado ni excesivo, sino que todo está bien planteado. Entonces pues sí, es algo que yo recomiendo, y yo no soy mucho de leer novelas gráficas, pero pues si ustedes tampoco y se quieren acercar a leer este tipo de historias, pues yo creo que es una gran opción. El siguiente libro que leí fue El arte importa de Neil Gaiman. Creo que es El arte importa, Art Matters, porque tu imaginación puede cambiar al mundo, algo así es el nombre completo. Y este libro lo leí porque Storytel tenía su promoción de 1 año y el precio estaba bastante rebajado, entonces pues ese fue un regalo de graduación que me hicieron. Y en este pequeño libro, que de hecho me parece que el audiolibro dura como 50 minutos o algo así, es bastante corto y está leído por el mismo Neil Gaiman. Tenemos 4 textos, que es un ensayo, un manifiesto, un poema y un discurso de graduación que él dio en una universidad. El manifiesto con el que empieza el libro trata sobre la libertad de expresión, sobre el valor de las ideas, incluso de las ideas equivocadas.
Habla mucho de cómo cuando no se está de acuerdo con alguna idea, lo que propone es como discutir esas ideas o si no te parecen, pues ignorarlas, pero va mucho como de que si vas a atacar, lo que ataques sean a las ideas y no a las personas que tienen esas ideas. Mucho yo creo que se refiere como a el ataque, sí, que genere violencia como pues ya a niveles más grandes como guerras. Sí, Neil Gaiman se refiere a cómo muchas veces en lugar de atacar las ideas pues atacamos a esas personas y pues se llegan a situaciones de violencia terribles. Y pues sí, entiendo su punto, me parece muy interesante este manifiesto, aunque pues yo considero que muchas veces pues es muy difícil a veces separar a las ideas de las personas que luego tienen esas ideas porque pues muchas veces son terriblemente desagradables. Más cuando las personas que tienen pues estas ideas violentas o ideas equivocadas pues son las personas que están en cargos de poder. Lo que hace que pues muchas personas sufran por esas ideas. Luego tenemos como una especie de ensayo que trata sobre la importancia de las bibliotecas, lo importante que son para el fomento de la lectura y no solo de eso, sino de la creatividad en general. Y no entendiendo las bibliotecas como simplemente un lugar lleno de estantes con libros, ni siquiera como un lugar físico porque pues también hay bibliotecas digitales, sino que Neil Gaiman propone verlo como este lugar lleno de ideas y de arte, que es en torno a lo que va el libro. Se enfoca principalmente en la importancia de las bibliotecas para las infancias, de qué va a pasar en el futuro con estos lugares y con las infancias si no se pone atención a las bibliotecas. Porque también algo de lo que habla mucho este pequeño ensayo es sobre sí fomentar la lectura, pero la lectura como una actividad de placer, como algo que se puede hacer para pasarla bien, para disfrutar. Entonces también toca el tema del papel de las personas que son bibliotecarias y en general del papel de los adultos en el fomento de la lectura, del arte, de la creatividad en las infancias. El poema, que no recuerdo tan bien, pero creo que era un poema sobre Neil Gaiman armando una silla, me parece algo así. Pero bueno, el punto de este poema era como hablar del proceso creativo que hay en muchas cosas, no solo en la escritura, por ejemplo, sino en cosas que pueden parecer más sencillas o más banales, como que hay creatividad en todos lados. Y pues finalmente tenemos, como les digo, este discurso que dio en una graduación de una universidad de artes, que pues aquí pues sí depende como un poco el contexto en donde esté dando este discurso, porque pues muchas veces, por ejemplo, para Latinoamérica de plano no aplica, pero siento que dio como consejos prácticamente para los que trabajan como freelance, porque habla mucho de el ser artista, pero ya como profesión. Pero pues básicamente también gran parte de este discurso es como impulsar a seguir creando buen arte, arte que valga la pena, que esté lleno de pasión, a pesar de pues sí las dificultades que la profesión del artista pueda traer. Y no solo así como del artista, sino en general de las personas que son creadores de contenido incluso. Pero bueno, o sea, como les digo, pues evidentemente pues es un discurso que habla desde su contexto. Entonces sí, este libro de Neil Gaiman es muy cortito, pero pues tiene planteamientos bastante interesantes sobre el arte y pues sobre las personas que son artistas en general. Como que es un libro pues sí muy esperanzador. Mi siguiente lectura fue Matilda de Roald Dahl, que en realidad este libro creo que tardé como 2 meses casi leyéndolo. No porque estuviera difícil o algo así, sino simplemente pues como que mi mente estaba enfocada en otras cosas. Y ya desde el video pasado les había contado que pues yo únicamente conocía como la historia de la película y me había sorprendido como pues sí, como que la intensidad de la manera en la que estaban contadas las cosas. Lo que más me había sorprendido a mí eran las historias de maltrato infantil, tanto de los papás de Matilda, específicamente más de papá hacia Matilda, y de Tronchatoro hacia la maestra, hacia la señorita Miel cuando ella era niña.
Está esa parte del maltrato que les digo, pero también el libro no se tienta el corazón para hablar de temas complicados. Incluso, por ejemplo, hay una mención directa al suicidio y es en una conversación que tiene Matilda con la señorita Miel, o sea, una niña. Pero bueno, o sea, no crean que, o sea, como que todo el libro tiene una atmósfera oscura o algo así. No, o sea, de hecho, o sea, como que el libro está lleno de bromas, pero cuando le toca ponerse serio, se pone serio de verdad. Otra cosa que me gustó de este libro fue ver la historia lectora de Matilda, cómo ella empieza a interesarse por los libros, por ir leyendo más de diferentes tipos de historias. Me gusta también, por ejemplo, cómo la bibliotecaria le ayuda a elegir sus lecturas. E incluso hay ahí como incluido un planteamiento interesante y muy cierto, que es una queja de Matilda de que muchos de los libros infantiles que ella leyó como que eran muy malos, o sea, ella los consideró malos en el sentido de que como que ella sentía que menospreciaban la inteligencia de las infancias, como que ella quería que hubiera también historias más complejas para los niños. Sí, o sea, como que ella manifestó que varias de las historias eran demasiado sencillas o trataban con demasiada condescendencia a los niños y pues podían leer muchas cosas más. Aunque eso sí, por ejemplo, algo que no me gustó tanto, pero creo que es por el tiempo en el que está escrito este libro, es que de repente plantea a la lectura como una actividad así, súper superior intelectualmente, por así decirlo. Sí, o sea, como que quiere reforzar la idea de que pues es leer lo que te hace inteligente o que solo las personas inteligentes leen. Y esto siento que sucede cuando se hace el contraste entre Matilda y su familia, como que se da a entender que pues, no sé, la familia de Matilda es tonta y por eso no lee, algo así, entonces eso como que de repente no me gustó. Como que se planteaba que ellos no podían disfrutar así del placer de la lectura. Pero pues sí, creo que por ejemplo esa parte envejeció un poco mal. También otra cosa que me gustó mucho de Matilda es que tiene personajes femeninos muy poderosos, tanto Matilda como incluso su amiga Lavender, creo que se llama Lavender, algo así. Y también, por ejemplo, una de las niñas ahí de la escuela, que es de las pocas que se ha enfrentado a Tronchatoro y se ha atrevido incluso a hacerle bromas. Me da risa porque hay un momento en el que Matilda y su amiga, como que ellas saben que se ha atrevido a hacer esas cosas y dicen, ay no, es que es una diosa, o sea, es súper valiente, esa parte me gustó mucho. Y pues también la señorita Miel es un personaje muy valiente y muy importante. Y de hecho aquí también se toca pues levemente algunas actitudes machistas que tienen pues no solo el papá de Matilda sino también su mamá, porque pues si Matilda fuera un niño, un personaje masculino, probablemente no se hubieran hecho algunos comentarios como por ejemplo el papá de Matilda le dice que pues las niñas ya por naturaleza son tontas, entonces no saben matemáticas o no pueden hacer así, pero o sea, se refiere específicamente como a ser mujer, a ser niña. Y a otra parte también donde la mamá le dice a la señorita Miel que a ella no le interesa para nada que Matilda sea inteligente porque las mujeres nacieron para ser bonitas y para casarse. Entonces, pues sí, son comentarios muy machistas que pues están metidos como a propósito, ¿no? Para igual meter esa reflexión. Pero definitivamente lo que más me gustó del libro es que va totalmente en contra del adultocentrismo. O sea, me parece que la historia está completamente hecha para eso. Porque el personaje de Tronchatoro lo que representa es el odio a las infancias. Todo el tiempo está maltratando a los niños, menospreciándolos. Constantemente está diciendo que quiere eliminarlos del mundo, o sea, planea cosas horribles para hacerles tan solo por el hecho de ser niños. Y literalmente piensa que todas las personas debimos haber nacido ya siendo adultas, al grado que ella niega haber sido niña alguna vez. Entonces, pues sí, está este lado que les digo adultocentrista, pero también el lado de la señorita Miel que como que representa el otro bando,
que la señorita Miel es este personaje que entiende muy bien a los niños, se relaciona bien con las infancias, los hace sentir como sus iguales. Hay una parte en donde literalmente habla de cómo la señorita Miel y Matilda hablaban como iguales y cómo esto hacía que Matilda se sintiera muy cómoda. Entonces sí, a mí me parece que Matilda, pues con o sin poderes, representa a las infancias que tienen mucho potencial reprimido por las personas adultas que muchas veces las subestiman. El siguiente libro que leí fue para el maratón de lectura Cruel Summer que organizó Eli de The Little Postcard y fue Los Rojos Camaradas de Ana Romero. A Ana Romero ya la había leído antes, me parece que es quien escribió El fantasma de la casa del lago y también creo que había leído, creo que sí es de ella, una antología de poemas sobre monstruos, creo que me parece que sí es de la misma autora y esta historia también me gustó mucho. Y pues rápidamente es la historia de Lobo, un niño que pues tiene una relación muy buena, muy especial con su abuelito. Su abuelo se llama, bueno, él le dice Tomatías porque pues este niño Lobo es muy creativo y muy inteligente y pues lamentablemente un día su abuelo Tomatías fallece. Entonces pues ahí es donde empieza la historia del libro, que básicamente es un libro para trabajar el duelo con las infancias. Me gustó mucho la voz del niño, la voz narradora, me parece que es una voz muy divertida, muy auténtica, de verdad parece que estás leyendo a un niño, que pues muchas veces suena como un adulto que está imitando a un niño y pues en este caso no es así. Me gustó también mucho la relación entre Tomatías y Lobo, entre Lobo y su abuelito, porque pues te da a entender cómo de verdad era una persona que lo entendía, con la que podía hablar. Se ve ahí que tenían un vínculo muy especial. Otra cosa que me gustó es que se hablara de la muerte con naturalidad, sin rodeos ni nada. O sea, Lobo claramente dice, mi abuelito murió, yo sé que no va a regresar, que no lo voy a volver a ver. Me gusta que el niño se ve que entiende lo que es la muerte. Y también me agradó que pues no se enfocara solo como en el hecho del fallecimiento, sino que en lo que se enfoque el libro sea en el duelo, en qué puede hacer este niño luego de la muerte de un ser querido. Y pues justamente qué puede hacer nos lleva a un final bastante conmovedor. Y pues me parece que aquí en un momento pues también se toca, al igual que con Matilda, el tema del adultocentrismo, de cómo muchos adultos creen que los niños no pueden entender la muerte y por eso no les hablan de ello. Sí, o sea, como que tratan este tema así como con condescendencia o quieren que procesen la muerte de la misma manera que ellos. Entonces sí, también me gustó. Ya vamos a terminar, solo nos faltan 2 pequeños libros y el siguiente libro que leí fue también un audiolibro en Storytel, igual estaba cortito y son poemas de Emily Dickinson, que la antología se llama El viento comenzó a mecer la hierba, que así es el inicio de ese poema. Y este libro me dieron ganas de leerlo porque yo tengo aquí que es una compilación de poemas de Emily Dickinson también y ya había comenzado a leer algunos, pero pues me dio curiosidad también como para adentrarme más en cómo era su poesía y pues ya tener más o menos una idea. Y de aquí pues como verán pues ya marqué algunos de los que fueron mis favoritos de los del audiolibro, aunque varios no estaban aquí. Me gustó mucho conocer el estilo de Emily Dickinson. Hay muchos poemas que son de temas como por ejemplo la nostalgia, el olvido, la muerte, la soledad. También trata mucho sobre recuerdos, despedidas, los cambios y el paso del tiempo. Habla mucho de esto a través de metáforas que implican, por ejemplo, el día y la noche o las estaciones del año para hablar de estos cambios. Los poemas tienen también muchísimas imágenes de la naturaleza, mucha flora, mucha fauna, específicamente las aves. Se ve que es algo que le gustaba mucho. Sí, hay muchas aves, pero también referencias a el mar, el viento, las tormentas. Entonces yo creo que fue un buen inicio para entrarle a la poesía de Emily Dickinson y pues así ya puedo ir leyendo también unos cuantos poemas del otro libro. Y finalmente el siguiente libro es uno que me parece que es un libro álbum, creo, y se llama El gato que buscaba un hombre.
de Fumiko Takeshita y Naoko Makida, algo así. Este libro lo conocí por Eira de Rie Leyendo. Ella habló de este libro, me parece que en un blog. Y después fue que por casualidad me lo encontré en Facebook. Alguien había subido el libro completo, que pues es un libro pequeño, pero pues lo subió. Entonces pues lo encontré y me acordé que Eira había hablado de él y que le había gustado mucho, que le había conmovido. Entonces pues lo quise leer por eso. Y pues básicamente pues el libro trata de lo que dice el nombre, de un gatito que pues no tiene familia, pero tiene a varios animalitos, a varias mascotas que él conoce, pero él se da cuenta que justamente estos otros animales pues tienen un nombre que les asignó su familia muy probablemente, y él pues se da cuenta que no tiene un nombre. Y pues sí, es una historia muy conmovedora que pues trata sobre la importancia de cómo un nombre nos puede hacer sentirnos reconocidos, sentirnos amados, la importancia de ser nombrado para configurar nuestra identidad y de cómo una identidad nos puede dar un sentido de pertenencia a alguien, a algo o a un hogar. Entonces sí, está muy tierno, léanlo si pueden, si lo encuentran por ahí. Y ya terminamos finalmente, ya me ando aquí quedando sin voz de tanto hablar, pero pues estas fueron mis lecturas de los últimos meses. Cuéntenme si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, si les gustaron o no, si comparten algunas opiniones conmigo, por ejemplo, de lo que no me gustó. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.